Bom, agora vamos para a nossa primeira palestra internacional do dia, né? Projetos estruturais e edifícios altos é o tema da palestra. Nós temos o prazer de receber aqui o engenheiro Oscar Ramírez, diretor do Conselho de Autoridade do Canal do Panamá, doutor em Filosofia, Engenharia Estrutural e Sísmica, PhD State University de New York, em Buffalo, New York, USA, especialidade em Engenharia Estrutural e Sísmica, o tema de dissertação, métodos simplificados para o desenho de edifícios com sistema de amortiguamento, Master em Ciências, da State University de New York, Buffalo, especialidade em Engenharia Estrutural, tesis, Desenho Óptico de Edifícios, Critérios de Peso Mínimo e Estabilização Plásticas, licenciado em Engenharia Civil, Universidade Tecnológica do Panamá, Panamá 1985, especialidade de Estruturas e Carreteiras, teses, Espectros de Resposta Sísmica para a cidade de Panamá. Com a honra de chamar o nosso colega especialista, Oscar Ramírez, para nos brindar com essa palestra. Por favor. Muito obrigado. Alô? La luz, aquí. Ok. Sí, buenas tardes, buenas noches. Primero quiero agradecer a la gentileza de ARIA y ti por invitarme a participar en esta reunión y darme la oportunidad además de visitar una vez más esta bella ciudad y saludar a tantos amigos que a lo largo de los últimos 10 años he hecho aquí en Balneario y en Itapema y en la vecindad. Así que muy agradecido por eso y es un privilegio estar aquí. Alô? Sí. Gente, pessoal, só aviso, não precisa tradução, não vai ter tradução para espanhol. Sí, porque mi portugués es horroroso. Ok, lo que vamos a hacer el día de hoy es, voy a hacer una pequeña introducción de concepto. Mi presentación va a ser más conceptual. Y he seleccionado 4 proyectos de los que hemos diseñado en nuestro escritorio. Y los he seleccionado porque creo que están dentro de 2 límites que nos pueden enseñar mucho cuáles son las cosas importantes que tenemos que revisar o que atender, los retos y desafíos en proyectos de distintas geometrías. Todos ellos tienen más o menos la misma altura, entre 220 a casi 300 metros de altura. El primero es el JW Marriott en Panamá, construido ya, ¿verdad? El segundo es Vitra, que imagino ustedes conocen, aquí en Balneario. Yache House, y el último proyecto del cual les presentaré algo se llama Bioma. Este proyecto actualmente está iniciando la construcción de muros de contención para 5 sótanos, ¿verdad? Y se ha iniciado obra hace alrededor de 6 meses. Muy bien. Hablamos de edificios de gran altura y normalmente cuando la altura determina mucho el grado de flexibilidad que tiene un edificio y, digamos, cuáles son los parámetros que, debido a esa altura, van a controlar el diseño. Aquí hay una gráfica que para mí es interesante. Yo me desconecto de la altura y empiezo a hablar en términos de rigidez y flexibilidad. ¿Ok? Ya la altura queda a un lado. Conceptualmente, entonces, yo puedo tener acá un edificio muy rígido, un edificio de poca altura,
puedo tener un edificio semirrígido, un poco más alto, puedo tener un edificio esbelto y puedo tener un edificio muy esbelto. En ese recorrido, ¿verdad?, hay variaciones en los parámetros que controlan el diseño. Sin embargo, cuando miramos la gráfica de abajo, yo puedo tener un edificio muy alto que se comporte rígidamente. Puedo tener un edificio intermedio, puedo tener un edificio esbelto de este tamaño y puedo tener un edificio muy esbelto, aunque tenga un par de pisos nada más. Entonces, el tema de altura es un tema relativo. Ciertamente, donde hay altura hay flexibilidad, pero no es el parámetro, el único parámetro que nosotros tomamos en consideración. Ahora, a lo largo del camino de un diseño, si no lo entendemos, ¿verdad?, los análisis, los números nos los van a decir, porque nos vamos a ir metiendo en análisis que poco a poco nos van a ir diciendo todos los errores o todas las direcciones que tomamos equivocadamente desde el inicio del proyecto. Entonces, si bien esta información no determina de inmediato resultados o éxito de un proyecto, sí ayuda que desde el día cero nosotros comprendamos la relación entre altura o la definición, de esbeltez, rigidez o no. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros tenemos edificios rígidos, para no llamarle edificios bajos, lo que en edificios muy bajos y rígidos controla la gravedad. El viento, puede haber sismo, pero probablemente debido a la altura que tiene, si usted lo diseña para que cumpla con gravedad, quiere decir que él va a cumplir con el resto de las cosas, con el viento, el sismo o lo que sea que le venga de cargas laterales. Eso es lo que significa esto. Y normalmente en este rango, el diseño por resistencia es una función de la altura del edificio al cuadrado. Eso lo podemos hacer en ejercicios muy, muy fáciles, pero no nos vamos a meter en eso aquí. Para edificios semirrígidos, controla la carga lateral. Ya ellos entra un parámetro de desplazamiento. Entonces, para nosotros diseñar estos edificios, probablemente nosotros tenemos que prestarle atención a la rigidez lateral que necesita el edificio para controlar el desplazamiento. Bajo la suposición de que si hago eso, cuando voy a revisar resistencia o cuando voy a revisar condiciones de servicio, el edificio deberá cumplir. Eso no significa que no debo hacer mi análisis y regresar a revisarlo todo. Significa es que si yo tomo estas decisiones de temprano, probablemente tendré que poner menos esfuerzo y menos ciclo, porque todos los diseños en realidad son ciclos de análisis. En realidad 90% del diseño es análisis. El diseño es dimensionar y colocarle el acero a algo, pero todo lo demás es análisis. Entonces, entre menos esfuerzo y entre menos ciclos de análisis yo debo hacer para proponer la solución a un sistema, estoy siendo más eficiente. En el caso del edificio esbelto, nosotros tenemos que ya el edificio, el movimiento del edificio entra a controlar el diseño. Y en este caso, ¿verdad?, tenemos que prestar atención a la aceleración y velocidad torsional. Yo diría que en este límite de aquí se separan las cosas. Cuando entramos aquí, ya entramos a hablar de dinámica. Y cuando entramos aquí, ya necesitamos evaluar respuestas que normalmente no es tan fácil determinar analíticamente. Ahora, cuando tenemos estas situaciones, nosotros nos preocupamos por lo que llamamos rigidez dinámica. Probablemente las soluciones van a estar en función de la altura del edificio en un orden del cubo, probablemente. Pero si el edificio es muy esbelto,
también está en la misma consideración que este. Solo que probablemente el esbelto yo lo puedo resolver agregando rigidez. Pero el muy esbelto, a pesar de que le agregamos rigidez, todavía va a necesitar ayuda para poder controlar la respuesta. ¿Cuál es esa ayuda? Amortiguamiento. Entonces, entramos ya a que tenemos que proveer rigidez lateral porque debemos controlar la respuesta lateral de desplazamiento a los niveles que requerimos. Pero además de eso, necesitamos agregar amortiguamiento. ¿Para qué? Para controlar las aceleraciones pico y la velocidad torsional del edificio. Entonces, imagínense una línea imaginaria aquí. Esto es lo que normalmente nos enseñan en los programas académicos, ¿verdad? Mucha estática y mucha análisis estructural. Y luego, todavía aquí lo podemos manejar con esto, pero necesitamos ciertas herramientas adicionales y ya esto se sale completamente de ese espectro. ¿Bien? Entonces, ¿con qué estamos trabajando aquí? Este es un proyecto cualquiera, sometido a cargas gravitacionales, pero la estructura, como si tiene parámetros que determinan su comportamiento. Aquí yo muestro un pistón con un cierto amortiguamiento. Aquí muestro un resorte, ¿verdad?, que simula las propiedades elásticas de la estructura, digamos rigidez lateral. El edificio tiene masa. Pero además de eso, acá a nivel de la fundación tenemos un sistema también. Un sistema que puede tener amortiguamiento y puede tener su propia rigidez. Ahora, yo lo muestro aquí para el viento, perdón. Además de eso, tenemos fuerzas externas, como el viento, pero que son una función del tiempo. No es una fuerza estática. Y aquí, abajo, en la base, está el movimiento del terreno. Por ahí siempre escuchamos fuerza sísmica o carga sísmica. Realmente eso no existe. Lo que se da bajo condiciones sísmicas es un movimiento del terreno. El edificio responde inercialmente porque responde en función de su masa, de sus propiedades dinámicas. Entonces nosotros, o las normas, lo que hacen es invertir esa condición compleja y dárselo al ingeniero en forma de cargas y fuerza. Entonces, dichas cargas o fuerzas son representaciones realmente de una respuesta inercial, que es función del tiempo. Ahora bien, no solo es función del tiempo, no son funciones continuas. Entonces, esto realmente no tiene una ley de continuidad que la podamos describir. Entonces nos plantea problemas de variaciones en la excitación en función del tiempo. Y aquí pasa algo parecido, o más complejo todavía. El viento, también una función del tiempo, y función además de la frecuencia y muchas otras cosas que podamos decir de ese sistema. Ahora, los ingenieros, no los físicos, sino los ingenieros, normalmente no nos complicamos mucho. Nosotros decimos, yo voy a agarrar esto y lo voy a representar con lo que llamamos un modelo reológico aquí. Voy a representar todo este sistema complejo en un sistema de masa, pistón y resorte, y le voy a aplicar mi fuerza en función del tiempo y yo voy a resolver esto matemáticamente. Cómo este sistema representa esto que está acá es algo que nosotros tenemos que resolver. O si aquí, por ejemplo, a ese sistema le agrego un sistema de amortiguamiento de masas, bueno, esa masa también tiene su propia rigidez, tiene su amortiguamiento y tiene otra respuesta asociada. Esto es matemático. El tema es, y las matemáticas las conocemos, las ecuaciones y todo, el tema es que esta función que está aquí o esta función que está aquí no son funciones continuas. Entonces entramos en el problema de cómo representar eso para tener una solución que sea razonable dentro de todas las incertidumbres. Aquí cuando yo le digo razonable, entre comillas,
Le decía yo a un colega, el resto del mundo piensa que los ingenieros somos exactos, el resto del mundo, pero nosotros sabemos la gran incertidumbre de las cosas que manejamos. La carga es incierta, la resistencia en los materiales, o sea, tanta incertidumbre. Entonces, cuando yo veo un ingeniero que da una respuesta con 3 puntos decimales, yo me preocupo. Sí, si usted es tan exacto que da respuesta con 3 puntos decimales, ahí hay un problema, créame. Hay un problema inmediatamente. ¿Verdad? De ese tamaño es la incertidumbre que manejamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Estamos usando todo nuestro conocimiento, todas las herramientas que tenemos para producir una solución llena de incertidumbres. Entonces yo le digo hacia adentro, lo que estamos proponiendo es algo que esperamos esté entre estas 2 fronteras de seguridad y que el día que venga ese viento, que no es el que anticipamos ni el que le metimos en el túnel de viento, el día que venga ese viento, que toda esa seguridad tenga el margen suficiente para que nuestra respuesta esté en ese rango. Y yo con eso me quedo tranquilo. Por eso es que no debemos ser más humildes ante la naturaleza, ¿verdad? Y menos vanidoso con lo que pensamos que creemos. Si no lo somos, la propia naturaleza nos aterriza. Entonces, con ese pensamiento de ingeniero, resolvemos y proponemos grandes cosas. Grandes cosas. Aquí les muestro un diagrama que de la literatura, muy famoso por aquí. Aquí tenemos este elemento, un objeto. El viento empuja con una cierta ley este objeto, ¿verdad? Y este objeto empieza a desplazarse y empieza a vibrar. Probablemente el viento que encuentra este obstáculo se difiere hacia los lados, ¿verdad? Porque él necesita pasar, es como el agua. Solo tiene que poner un objeto en el agua y dése cuenta lo que pasa ahí, pasa igualito aquí. Porque los dos son fluidos, solo con diferentes viscosidades y propiedades. Y esto lo que causa son presiones negativas probablemente aquí y en los lados debido a la fricción. Y luego, aguas abajo o en el lado opuesto, se generan una serie de movimientos rotacionales y vórtices y demás. Y nuevamente aparece una succión por aquí. Eso que ven ahí es una fotografía de un instante de esa función de tiempo. Pero si esa fotografía la sacamos 3 segundos después, todo este flujo probablemente cambie. Entonces, este es el problema que estamos tratando de manejar y representar en nuestros cálculos para proponer una solución estructural. Entonces, empiezo a mencionar rápidamente algunas cosas que son importantes. Este es un proyecto, ¿verdad? La altura ya lo dijimos, la relación de Beltés, todo eso ya lo dijimos. Pero este edificio va a estar ubicado en una vecindad. Lo que exista alrededor de este edificio va a modificar o va a imponer ciertos patrones de flujo sobre este edificio que está aquí. Hablando de esto, vamos a hablar de la topografía. Vamos a hablar de la rugosidad. Vamos a hablar de muchas de estas factores que en un momento dado van a ser influyentes en la respuesta de este edificio que está aquí. Normalmente, ahora lo voy a decir, hay métodos simplificados, ¿verdad? Pero es muy difícil que un método simplificado aproximado pueda recoger todo este tema para proponer una solución, digamos, confiable y razonable para resolver el proyecto. Entonces, eso es en general. Ahora hablemos de la forma de la planta estructural, de la huella del edificio, la forma. Aquí tenemos una forma circular, ¿verdad? Aquí tenemos una triangular, aquí tenemos una cuadrada o rectangular y acá sencillamente descompusimos esto en 4 elementos de esta forma.
La forma del edificio, la forma de la planta, tiene mucho que ver con la manera como va a vibrar el edificio. Normalmente, cuando el viento sopla en una dirección, ¿verdad? Obviamente el edificio se va a desplazar en esa dirección. Si fuese exacto en una dirección ortogonal del edificio, se va a desplazar, va a vibrar. Pero probablemente el efecto más grande que tiene el viento en esta dirección, en ese edificio, es en la dirección transversal. Porque él empieza a vibrar y a desplazarse y a vibrar como si fuera un acordeón lateralmente debido a la succión. Sin embargo, las formas, ¿verdad? La forma que tenga la planta cuentan mucho de cómo mitigar esto. Digo, tenemos la forma circular, la forma triangular. Aquí se está representando el flujo, luego cómo se desvía acá y luego los vórtices que se forman acá. Pero miren acá cómo se mueve el viento en esta dirección y cómo vibra aquí, predominantemente. Lo mismo con la forma triangular, la forma rectangular y estas 4 formas que están aquí. Ustedes observan esta línea punteada. Esa es más o menos en forma representativa la amplitud de cómo se mueve él. Ustedes comparan esto con esto que está acá y usted puede decir cuál de las 2 formas puede ser más eficiente. Esto es cualitativo, es conceptual, pero son temas que te ayudan a ti a entender tu proyecto, a entenderlo, ¿no? Acá tengo la representación de lo que le estaba diciendo, perdonen, aquí abajo, ¿verdad? Cuando tenemos el viento en una dirección, esperamos que se desplace y vibre así, pero luego tenemos esta vibración. En los códigos le llamamos a long wind o en la dirección del viento o a cross wind en la dirección transversal. Bien, entonces tomemos nuestro proyecto ya de gran altura, llamémoslos esbeltos, muy esbeltos, y estas son las situaciones con las que se va a enfrentar el ingeniero. Las aceleraciones y velocidades torsionales. Acortamientos axiales, ¿debido a qué? Debido a la gran magnitud de la carga que viene bajando por ese edificio de 300, 400, 500, 800 metros, esa carga que baja por ahí. Cuando diseñamos edificios de 2 o 3 plantas o 10 plantas, usted tiene en la reacción en la base, usted tiene 20 toneladas, 40, 80 toneladas. Entonces, ¿cómo salta usted de las 80 toneladas a 7,000 toneladas? ¿Cómo usted la resiste con un solo elemento? Ahí es donde la ingeniería entonces empieza a cobrar valor acerca de todos estos temas. Gradientes térmicos igual lo tendríamos que ver en otras cosas. Cargas de impacto durante la construcción o después de la construcción. Secuencia de construcción. Ya ahora nosotros tenemos que decir algo sobre la secuencia con la que se va a construir tu proyecto. Ahora lo vamos a ver en uno de los ejemplos. Cosas que normalmente no nos preocupan, no nos metemos tanto sobre la secuencia. ¿Qué tanta compatibilidad tiene la secuencia de obra contra las suposiciones de diseño que yo hice en mi pupitre? ¿Qué tanto eso se compatibiliza? ¿De qué manera una secuencia de construcción adversa puede en el proceso de construcción impactar negativamente tu proyecto? Entonces, restricciones arquitectónicas. Cuando empezamos a ver estas columnas tan grandes, ¿verdad? El espacio de uso efectivo. ¿Cómo acomodamos esas secciones dentro de un espacio arquitectónico y un espacio con requerimientos de ventas? ¿Cómo nosotros optimizamos esto? Interferencia entre la estructura, arquitectura y otras ingenierías. La estructura es sumamente invasiva en proyectos de esta naturaleza. Restricciones de construcción, los materiales. Ayer escuchaba acerca de la resistencia del hormigón y del módulo elasticidad. Desde que nosotros entramos en estas alturas, la resistencia es importante. Módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado a la respuesta de deformación de la estructura. Si yo no tengo confiabilidad en esos parámetros, entonces aumento mi rango de incertidumbre. Y las suposiciones que yo haga para diseño pueden estar alejándose de lo que realmente está sucediendo. Y
tecnologías o técnicas que hay para la construcción del proyecto en el área que se vaya a hacer y los equipos que tengan disponibles. Así que yo recojo todas estas cosas y poco a poco me voy a ir metiendo, ¿verdad?, en temas como este. ¿Dónde se construye tu edificio? Tiene que ver con normas, tiene que ver con prácticas, con culturas constructivas, con tecnologías, con leyes, con toda cantidad de cosas. Así que la primera vez que vine a Balneario, gracias a Dios vine de la mano de un amigo que ha hecho ingeniería aquí de hace mucho tiempo, el ingeniero Eliomar Cachoeira de Precisao. Entonces había la conexión para que hubiese alguien que entendiera localmente lo que sucede. Y lo mismo le pasaría a cualquiera si va a Panamá. Así que no es algo que podemos hacer lo mismo aquí que lo que hacemos allá, por N razones. Así que eso es muy importante. Aquí tienen una vista de parte de la ciudad de Panamá mirando hacia el oeste, ¿verdad? Acá está el canal de Panamá y en este cuadrante de aquí hay una gran cantidad de edificios frente al Océano Pacífico. Los edificios más exclusivos de Panamá, como lo hay en todas partes del mundo, están frente al mar, por la vista y por todo lo demás. Y si miramos hacia el occidente, esta es parte de la ciudad de Panamá. Y esta fotografía es de hace bastante tiempo, no de ahora. Ahora bien, si nosotros miramos esto que está aquí, en la actual normativa panameña nosotros diseñamos para 35 metros por segundo para 50 años de retorno. Podemos conseguir hasta 84 megapascales. Hemos hecho más, ¿verdad? Con módulo de elasticidad alrededor de 50 gigapascales. El acero lo podemos usar grado 60 o grado 80, inclusive en algún proyecto hemos tratado de colocar grado 100 de refuerzo. La roca en Panamá es una roca muy fuerte, de mucha capacidad, pero esta roca la encontramos en la superficie aquí. Y si vamos hacia allá se clava, ¿verdad? Y puede estar a 12 metros, a 8 metros. Y si vamos en la otra dirección hacia atrás, puede estar a 40 metros. Pero yo les puedo decir aquí, en Panamá no hay ningún edificio alto, y digamos de 30 pisos en adelante, que no esté apoyado sobre la roca. Entonces cambió la ingeniería, porque yo sé lo que ustedes tienen acá. Cambió. ¿Sí? Allá la roca es una bendición de Dios. Aflora la superficie. Y en otros lados está a 8 metros, a 6 metros. Entonces, todos nuestros proyectos son pilas debajo de cada columna que llevan la carga a la roca y empotramos con lo que llamamos socket o empotramiento el pilote dentro de la roca. Así le damos capacidad vertical. Y si vamos allá, la broca de la máquina, la mayor broca que tenemos, desde hace mucho tiempo era de 1.80 metros de diámetro. Entonces, la mayoría de estos proyectos, a menos que no se necesite, tienen pilas de 1.80 metros de diámetro, porque era la que nos daba la mayor capacidad. Nosotros no usamos el bloque ese que se hace acá en toda la huella del proyecto. Nosotros debajo de cada columna o pilar, como le llamemos, tenemos un pilote. Hacemos nuestro cabezal, como le llamamos, o encepado, si es necesario para cada uno, y luego lo amarramos, ¿verdad?, con vigas de amarre de fundaciones, con rigidez, para mantener integrada toda la fundación. Así que es distinto, ¿verdad? O apoyamos directamente sobre la roca, o buscamos la roca con esta solución. Pero acá no tenemos esa roca. Entonces acá lo que hacemos o lo que se hace es el gran bloco, pilas probablemente 60 centímetros, un poco más, y se clavan, ¿verdad?, para desarrollar la fricción y todo lo que necesita para balancear las cargas. Muy bien. ¿Por qué esto es importante aquí en el tema que estamos hablando? No solo por la capacidad o las propiedades mecánicas del material donde usted va a cimentar. En estos proyectos yo debo asegurarme que la flexibilidad de la fundación
sea incorporada dentro del análisis que yo voy a hacer de mi proyecto. ¿Por qué razón? Porque la flexibilidad de la fundación puede cambiar las propiedades dinámicas de tu proyecto. Puede impactarla, puede aumentar, por ejemplo, una rotación pequeña aquí, una pequeña rotación aquí en la base. Cuando usted subió 300 metros, ¿en qué se convierte eso? El ángulo por la altura, o sea, es el desplazamiento solamente de tener una fundación rotada, el desplazamiento se va a incrementar sustancialmente. Entonces, si uno se olvida de esto en el análisis del proyecto o asume rigidez o ciertas condiciones de frontera, después tiene que bajar aquí e investigar que efectivamente la condición que se está dando es compatible con la suposición que hicimos al diseñar el proyecto. Así que esto es importante. Acortamiento axial. Este es un proyecto que se diseñó en Panamá, yo participé de esto. Observen este proyecto. Este proyecto es una planta, ¿verdad? Todas estas son lo que llamamos muros de corte. Acá se le llama pilares, pared creo. Estos son muros de cortes planos, muro de corte. El muro central, donde están los elevadores y demás. Muro por todos lados. Estas columnas que están aquí quedaron aisladas. Aquí, aquí y acá. Verticalmente, este sistema que está aquí tiene una gran rigidez vertical, pero estas columnas no tienen esa rigidez vertical. Entonces, lo que va a pasar es que y además de eso, estas columnas tienen un área tributaria importante, quiere decir que la carga axial que van a manejar es importante. Entonces, columnas de concreto, nosotros sabemos que si tomamos un cilindro de concreto en prueba en el laboratorio y le dejamos una carga sostenida, usted regresa al año siguiente, dentro de 3 años, 5 años, él sigue deformándose bajo carga constante debido al flujo plástico. Entonces, el problema está aquí, en el proyecto. Este proyecto era de casi 350 metros. Aquí está. Entonces, el tema de acortamiento axial, ¿cómo lo voy a manejar yo para efecto de resolverlo? ¿Cómo lo manejamos? Porque tengo que resolver. Yo no puedo permitir que esto se asiente más, se acorte más que el núcleo. ¿Por qué? Porque me va a dañar los acabados, me va a dañar las particiones, me va a dañar el proyecto. ¿Okay? Así que recordemos la barra cargada axialmente y cómo se deforma. PL entre A, esa cosa. Bueno, aquí está. Aquí está el elemento de gran rigidez. Aquí está el otro que tiene menor rigidez. Y esto es lo que sucede. Las cargas son distintas, ¿verdad? Así que en un mundo ideal, ¿qué es lo que yo buscaría? Axialmente estos elementos se van a deformar, pero también el suelo se puede asentar. ¿Qué busco yo o qué sucede cuando tengo esos desplazamientos relativos? Bueno, se introducen para empezar esfuerzos adicionales en el elemento horizontal. ¿Cuáles son los elementos horizontales? La losa de piso, o los lajes, como se le dice, los acabados, todo lo demás, las vigas. Entonces tenemos una contraflexión y se introducen entonces momentos y fuerzas. Quiere decir que esas diferenciales yo lo tengo que incorporar en mi análisis. ¿Cuál es el diseño ideal? Mantén tu deformación unitaria constante en toda la planta. ¿Podemos hacer eso? Ese es un arte. No es tan fácil. Además, aunque los números te dieran, como yo digo, 0 igual a 0, después cuando el edificio está en existencia, la columna que está acá tiene una resistencia de hormigón distinta que la que está acá, aunque en el plano diga que son iguales. Ya, perdimos la linealidad, la relación. Así que hay que ser consciente de eso. Entonces tenemos que manejarnos entre márgenes, ¿verdad? Esto es lo que haría cualquiera, diga. Si yo tengo un acortamiento aquí, nosotros sabemos que ese acortamiento es inversamente proporcional al área y al módulo de elasticidad. Entonces usted dice, eso es fácil. Yo puedo controlar el desplazamiento aumentando el área. Está bien. Tu columna de 1 metro por 1 metro creció a 2 metros por 2 metros. ¿No? El módulo de elasticidad. Ahí es donde viene el tema de los materiales. El módulo de elasticidad es una función de la raíz cuadrada de la resistencia del hormigón a los 28 días. En concreto normal, en concreto de mayor resistencia, quizá un poquito distinto, pero es proporcional a eso. ¿Cómo gano yo aumentar el módulo de elasticidad si eso se encuentra dentro de una raíz?
Entonces un concreto de 50 megapascales lo llevas a 100 megapascales para conseguir un poquito porque está dentro de una raíz LF'. Entonces se dan cuenta que hacer ingeniería a veces es cuestión de agarrar esa formulita y ponerse a dar cuenta cuál es el peso que tiene cada parámetro en la solución que estamos teniendo. Probablemente la solución sean las dos, probablemente. En el proyecto que les acabo de mostrar, ¿verdad? Esto fue lo que hicimos. O sea, la decisión fue, por arquitectura, no incrementemos la sección en más de 1 metro por 1 metro, ¿verdad? Otra columna de 1,10 por 1,10, no violemos eso. El hormigón no lo podíamos trepar más allá de cierta resistencia. Vamos a meter un núcleo de chapa, le llaman acá, de acero. ¿Y qué tengo yo aquí verticalmente? Entonces modifiqué la rigidez axial. Ahora, este detalle, obviamente, empieza desde la base, pero en algún momento, según los cálculos, se detiene, porque ya mitigué la cantidad de deformación que tenía que mitigar para mantener los asentamientos o acortamientos relativos dentro de los márgenes razonables. Ahora, vaya a ver usted, en términos de flujo plástico, las ecuaciones en función del tiempo y todo lo demás en lo cual nosotros tenemos que creer, ¿verdad? Entonces usted compare una fórmula con otra y se va a dar cuenta de la diferencia que tiene, ¿verdad? Entonces, al final, el ingeniero se enfrenta a una decisión de juicio. Usaste las herramientas que tenías a la mano, pero al final tu decisión. Yo le llamo el corazoncito. Ahí al final, hasta cuando uno va a firmar un plano, todavía está cambiando cosas. Ya sin cálculo, sino lo que te dice el corazón. Esa es la ingeniería. Y quizás se hace de otra manera aquí, de otra manera en China, pero todos los ingenieros duermen con sus fantasmas siempre. ¿Ya? Bien. Entonces, la norma en Panamá se basa completamente en la norma estadounidense. Esta normativa te da a ti herramientas, te da un método 1, un método 2 de cálculo, un método 1 que llaman simplificado, en donde tú tomas tu estructura como un modelo rígido, tu edificio, suponiendo que no existen muchas cosas, pero te lo limita a demostrar que efectivamente el método es aplicable en función de la rigidez de tu proyecto. Viene un segundo método que se llama analítico, también multidireccional, limitado. ¿Por qué? Porque te dicen, la estructura que usted analiza con ese método no debe tener vórtices ni galloping, no sé cómo se llama, alrededor de tu estructura. ¿Cómo tú en un edificio de 300 metros puedes garantizar eso para usar ese método simplificado? Entonces, entre otras cosas, te dicen, tiene que buscar otra forma de determinar esto. Una de ellas es los ensayos de túnel de viento. Ensayo de modelos del proyecto. Para mí, o sea, lo que le estoy hablando en mi opinión, es el mejor amigo del ingeniero estructural en este tipo de edificio. ¿Verdad? Hay herramientas, hay esfuerzos que se están llevando a cabo para poder proponer métodos analíticos sin necesariamente que entrar a un túnel de viento, representar las respuestas que obtiene uno en un túnel de viento de manera analítica. Eso está muy bien. Mientras tanto, aquí está tu mejor amigo, ¿verdad? Nosotros no diseñamos un proyecto de esta naturaleza si yo no tengo al lado mío un laboratorio de ensayo de túnel de viento. Y la función de ese laboratorio de ensayo de túnel de viento no es solamente testear lo que tú propones y darte resultados. La función del laboratorio de túnel de viento es convertirse en un asesor del ingeniero estructural. La responsabilidad es nuestra, pero dígame qué cosa toco yo en mi sistema para llevarlo a cumplimiento en caso de que no esté cumpliendo. O qué cosas puedo manejar yo y reducir en caso de que esté cumpliendo demasiado, ¿verdad? Para optimizar. O sea que el laboratorio de túnel de viento tiene que encajarse dentro del equipo de diseño de estos proyectos. ¿Por qué razón? Por el grado de complejidad que hay en determinar los efectos del viento en estas estructuras. Bien. Entonces, el estudio de túnel de viento incluye un estudio del clima local,
en donde ellos determinan magnitud, direccionalidad, velocidad de diseño, etc. Esto es propio del lugar donde se está construyendo el edificio. Ahora el ensayo de túnel de viento con estos modelos se lleva a cabo para proveerte a ti, de acuerdo a la propuesta que tú llevas al túnel de viento. Aceleraciones y velocidades torsionales, curva de sensibilidad paramétrica, fuerzas globales, reglas de combinación. ¿Qué llevas tú al túnel de viento? Llevas un prediseño. Y en la etapa muy temprana del proyecto, ya tú le estás diciendo al túnel de viento, este es mi proyecto, esta es la propuesta que yo tengo. Eso es en la etapa temprana del proyecto. Aquí están mis pilares, aquí está mi geometría. Y en el proceso tengo que entregarle al laboratorio las propiedades dinámicas del proyecto. Modo, vibración, frecuencia, factores de participación, todo lo que sea la parte dinámica, tengo que entregársela porque dependiendo del método que use, ellos necesitan eso para poder proveer respuesta. Entonces, eso que sale por primera vez del túnel de viento tiene gran valor. Puede que diga, oye, se valida lo que tú estás proponiendo, hay que mejorar esto, hay que tocar esto, entonces se convierte en un ciclo de ir y venir. Entonces, cuando usted piensa que tiene el proyecto ya definido y resuelto, viene el cliente y el arquitecto y empiezan a hacer cambios. Empieza la masa a moverse, empieza la rigidez que requiero para controlar el asunto a moverse y me cambian las propiedades dinámicas del proyecto. Tengo que regresar. Digo, esta es mi forma de verlo. Tengo que regresar al túnel del viento con la modificación para que se me valide lo que había hecho anteriormente. Entonces es un proceso y es largo. Ahora, ¿de qué manera en esa etapa inicial usted llega con una propuesta estructural por primera vez a un ensayo de túnel de viento? Tienes que usar lo que tengas a mano, conocimiento, experiencia, herramienta de modelación, o experiencia de otros proyectos, que leas lo que tengas a la mano. ¿Qué es lo que no tienes en ese momento? Un ensayo de túnel de viento. Entonces, por lo menos lo que nosotros hacemos, usamos los métodos estos analíticos y empezamos a trabajar y comparamos también con otros proyectos. Y en la medida que hemos acumulado proyectos, vamos creando juicios acerca de las cosas que tenemos que hacer. Esa es nuestra primera propuesta estructural. Esa propuesta que te pide el arquitecto los primeros días de su proyecto y que él piensa que es la verdad final de tu proyecto, cuando tú todavía no entras a túnel de viento. Entonces hay que buscar ese balance. Bueno, ahora mismo, actualmente, dependiendo de las normas en un país o en otro, se está exigiendo que los proyectos con cierto nivel de relación de aspectos e inclusive nivel de periodos vayan a ensayo de túnel de viento. En Panamá no es una obligación, todavía está escrito como está escrito en la SCI, pero yo sé que hay normativas ya que están regulando esto para obligar al ensayo de túnel de viento, enforzarlo. Perdón, esto se fue para atrás. Ok, entonces este es nuestro primer proyecto, ¿verdad? Ese se llama JW Marriott Hotel. Si buscan referencia, el proyecto se llamaba, cuando se hizo The Trump Ocean Club, el nombre famoso, Trump. Eso cambió en el camino porque cambió de dueño, ¿verdad? Y actualmente el proyecto se llama JW Marriott. ¿Ok? Este proyecto, quizás uno de los proyectos icónicos de Panamá, yo diría que hay dos, pero es el proyecto con el mayor grado de complejidad en el que yo he tenido que trabajar y diseñar, ¿no? Y la complejidad viene de la asimetría del proyecto, la asimetría. Entonces, esto es visto desde el mar. Aquí hay una plataforma de 11 pavimentos, creo, y luego existe este mástil, ahora lo vamos a ver aquí en el extremo. Tiene esto que yo le llamo costillas, ¿verdad? Unos elementos curvos, tiene dos, uno aquí y uno acá, pero no están en un plano, ellos van abriendo así, ¿verdad? Y este es el proyecto, 296 metros, 72 pavimentos, una relación de aspecto razonable.
Aquí hay una vista ahora desde adentro de la ciudad. Aquí está la plataforma. Las dos costillas, como ustedes lo ven, fuera del plano. Estas costillas aterrizan aquí, no llegan a la fundación. La tengo que esperar aquí, trasladar todos estos esfuerzos a la fundación. Entonces, revisemos un poquito cómo es esto. Esta es la plataforma. Aquí están las fundaciones, pilares. En este caso no tenemos subsolos. Y además de eso, en una parte de la huella del edificio, la roca estaba a 2 metros de profundidad y en otras partes estaba a 18 metros. Entonces tenemos el edificio asentado sobre una cimentación superficial, zapatas en la roca y luego pilas hasta la roca. Algo que no es común. Siempre nos preocupan los asentamientos diferenciales, pero tratándose de la misma roca, no teníamos esa preocupación si controlábamos los asentamientos. Aquí está la plataforma entonces, ¿verdad? Este es el núcleo central. Son dos cajones, le llamamos muros de corte, cada uno de 12 metros por 8 metros, son dos, paralelos. Luego aquí está el mástil, en la parte hacia el mar, ¿verdad? Ese es el mástil. Luego vienen estas dos costillas que nacen en la plataforma y vienen a intersectar el núcleo en este punto y se trasladan hacia atrás buscando el mástil. Y estas costillas están fuera del plano y nacen aquí. Ahora introducimos lo que llamamos el sistema de outriggers. Son sistemas de gran rigidez a flexión, ¿verdad? Introducimos estos outriggers en este nivel y en este nivel. Además de acoplar el muro central con el mástil y con las costillas, además de eso, era integrador para evitar que nuestras costillas se salieran del plano ante un movimiento o ante esfuerzo. Así que tenía las dos funciones. Luego lo llenamos con todos los lajes, ¿verdad? Todos los lajes. Y ese es el proyecto, ¿no?, que nosotros tenemos. Ese es J.W. Merrill. Okay. Ahora bien, esta es una parte del modelo, no es mi intención llenarlo aquí con análisis ni nada, solo entender. Aquí está el mástil, ¿verdad? Aquí hay un par de pilares, pared, planos. Aquí están los dos cajones, ¿verdad? Y aquí hay una costilla y acá la otra. Por los dos bordes conectamos a este cajón que es la costilla y aquí hay otra costilla. Entonces lo que ven en verde son lo que llamamos estas vigas de gran profundidad, que son los outriggers, amarrando en esta dirección, amarrando en este extremo, amarrando la parte interior y amarrando esto que está acá. ¿Ya? Entonces es un sistema integrado acoplando el muro central con esto. Algo importante que hay que entender aquí. Estas costillas nacen en la plataforma y empiezan a salir, pero luego entran y llegan hasta aquí, hasta el muro central. Quiere decir que la planta que ustedes ven ahí va cambiando en cada piso, cada nivel va cambiando. Entonces el centro de masas se va corriendo, el centro de rigidez de la estructura se va corriendo. Entonces, tus excentricidades en el proyecto no son constantes, no son ni siquiera cercanos a algo constante, se van corriendo. Entonces, ¿cómo tú manejas eso? Es parte de ese análisis y reanálisis que tenemos que hacer. Entonces, con la propuesta estructural que nosotros hacemos, con la metodología que tenemos, cuando ya nos sentimos satisfechos que el proyecto tiene una oportunidad de estar cumpliendo, lo llevamos a un ensayo de túnel de viento. Este estudio del túnel de viento lo hizo RWDI en West Ontario. Aquí está el proyecto, aquí están los proyectos alrededor, ¿verdad? Acá hay una vista del túnel con el disco giratorio para someter el proyecto a presiones y luego medir, etcétera, etcétera. Importante, observen que alrededor del edificio hay muchos edificios altos, ¿verdad? Lo cual tiene una importancia dentro del nivel de demanda por viento que va a tener el edificio en una dirección dada. Y cuando venimos desde el mar aquí, el viento le pega en una forma de cuchilla, ¿verdad? Porque es la parte delgada del edificio, quiere decir que el viento es desviado a través de estas caras en este punto de aquí. Bueno, solo características. Entonces,
¿Qué pasó con este proyecto? A pesar de tener 296, casi 300 metros de altura, el viento aquí no tenía nada que hacer con la estructura. Nada. Observen esto. Para un año, el límite permisible, de acuerdo al criterio de RWDI, creo, el límite permisible es 12.9 milli y el proyecto estaba rindiendo 2.4. En 5 años, 17.9, el resultado fue 3.84. En 10 años, 21.5 milli, eso es un hotel. Esto nos dio 4.4 y las velocidades torsionales son sumamente bajas. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el principio, entendiendo lo que yo decía, vi la altura, vi la relación de aspecto, pero vi el peso del edificio, la masa del edificio. Acá se piensa en viento, pero nosotros tenemos que estar pensando en viento y en sismo. Entonces, como la fuerza sísmica, el efecto o la acción sísmica es una respuesta inercial que depende de la masa, con un poco de numeritos así sencillo en una servilleta, uno se da cuenta que ese edificio iba a estar controlado por sismo. Entonces, desde el inicio, todo el esfuerzo de análisis se fue a cumplir con el sismo, porque yo sabía que cuando íbamos a revisar el viento, iba a cumplir. ¿Ves? Esa es la importancia de eso que decíamos al inicio. Esta es la razón, y aquí es donde se confirma, ¿no? Algunas vistas del proyecto, la verdad que yo estoy muy cerca y no lo distingo bien, pero aquí están las costillas, y yo les hablaba, aquí está el núcleo central, y hacia allá está el mástil, ¿verdad? Observen esto, esta es una pila de 1,80, ¿verdad? Con su camisa, en esta área el suelo, la roca estaba muy lejos, había suelo compresible, unas capas de suelo compresible arriba. Pero además de eso, el edificio está ubicado en una isla artificial. Esa isla artificial fue construida por un contratista hace tiempo y él llenó de piedra, de boulders, el relleno. Entonces, cuando usted perforaba y llegabas a la roca y vaciabas el concreto se escapaba por cavernas laterales, se escapaba. Entonces lo que hicimos fue diseñar una camisa muy delgada para dejarla allá para efectos de cuidar que el concreto no se saliera hasta que él se curara y se agarrara su resistencia. Todas estas cosas son consultadas a nosotros. ¿Ya? Y la gente viene a nosotros pensando que nosotros somos los que sabemos todo y que tenemos que dar las soluciones. A veces inventamos. Yo creo que la mayoría de las veces. Pero bueno, aquí está, lo resolvimos. Esta es una de las nivel donde entra la costilla, una de las costillas aquí. Este es un modelo de biela y postes tensores que nosotros construimos para poder entender cómo eran los esfuerzos ahí en esa unión. Quiero decirle que este proyecto fue sometido a una revisión externa, a un peer review. El peer review fue una empresa de Nueva York que se llama Grossman & Rosenwasser. Ellos fueron los revisadores externos del diseño estructural de este proyecto, contratados por el dueño. Y fueron meses, especialmente con Grossman y su equipo, tratando de revisar el modelo, todas las suposiciones, cómo resolviste esto, cómo resolviste lo otro. Y cuando llegamos a estas costillas que ustedes ven ahí, ese es un cajón hueco por dentro, que va variando la sección conforme sube. Ahí fue donde yo terminé de aprender que la respuesta absoluta no la tenemos. Podemos decir, esto está entre estas dos cosas. Y lo que nos recomendó Grossman en aquella ocasión es, modela esto con esta suposición, modélalo con esta otra, que la cosa va a estar entre estas dos. Hasta ahí llegamos. Entonces tú tomas las decisiones conservadoras si estás evaluando deformación, tomas las conservadoras si estás evaluando esfuerzo, y ya tú sabes que se supone que debe estar cubierto. Así que un poquito de historia con esto. Aquí es donde aterriza esto, ¿verdad?
grandes esfuerzos aquí. Esta es aquí nacen elementos de la costilla y el elemento que recibía eso para trasladarlo luego a la fundación. Aquí hay algunos detalles del outrigger, ¿verdad? Algunas vistas de la construcción. Y aquí viene otra parte. Cuando usted hace el análisis de tu proyecto completo, ustedes saben que el proyecto completo se arma la matriz de rigidez de todo, ¿no? Pero en este proyecto había que hacer análisis incremental. ¿Por qué razón? Porque en el proceso de construcción se daban cosas como esta. Y eso, si usted no hace análisis incremental, usted no se da cuenta. Porque cuando analizas tu proyecto completo en tu computadora y todo bonito, todo te cumple. Pero no te diste cuenta que durante la construcción, en secuencia de obra, iba a pasar esto. Entonces, nosotros sí hicimos el análisis incremental. ¿Qué pasa aquí? Que como esta costilla va saliendo en esta etapa, la componente del peso de esto está aquí. Y hay una cierta excentricidad respecto a un eje por acá. Y ese peso por esa excentricidad te da un momento. Estática sencilla. Y entonces la pregunta vino, ¿cómo sostenemos esto? Fueron discusiones en nuestra oficina. Lo que hicimos fue que en cada losa que está aquí, nosotros incorporamos dentro del espesor de la losa secciones de acero que tomaban la conectábamos aquí y la llevábamos hasta el núcleo del edificio. ¿Qué era esto? Un tensor. Entonces, que está funcionando mientras esto se completa hasta acá arriba. Ya eso quedó empotrado ahí, todas esas secciones de acero quedaron ahí sin hacer mucho, pero esto lo tuvimos que hacer, fue la solución que buscamos y de esa manera lo resolvimos. Pero si no se hace, entonces usted tendría que haber diseñado esta sección de aquí para que tomara el momento del voladizo. ¿Qué pasa aquí? Que aquí no se ve, pero a medida que esto crece, hay columnas que nacen en el arco y terminan en el arco. Entonces, la magnitud de la fuerza que se desarrollan aquí eran inmanejables. Aquí está el bloco que yo le decía, bloco individual para el mástil, para el chairwall y para el cajón principal en el centro. Para que tengan una idea de orden de magnitud, aquí está la persona, la máquina. Aquí está el bloco y aquí está nuestro elemento. Nosotros, cuando ven estos elementos que parecen columnas, le llamamos elementos de borde. Ese es un detalle que utilizamos para diseño sísmico, por razones de utilidad y por otras razones de capacidad. Entonces, eso es lo que ven aquí. Pero todo esto es una pared. Bien. Habiendo visto eso, nos trasladamos acá. Voy a decir algunas cosas nada más, no vamos a entrar en tanto, pero esta es la altura, ahí tienen la relación de aspecto, un edificio muy esbelto, 60 pavimentos, y yo creo que, bueno, muchos de ustedes ya deben conocer. Este edificio, con su altura, algunas veces, a pesar de que el edificio sea esbelto, las plataformas son tan altas que ayudan o permiten colocar elementos rígidos adicionales para trasladar acortar el voladizo de aquí hasta donde llegue la plataforma, pero estos proyectos la plataforma es sumamente baja y en esa altura no colaboran gran cosa. Así que eso es lo primero que debo decir de esto. Esta es la planta, algo muy, de lo que yo conozco, algo muy típico de acá. Tenemos aquí las escaleras, los fosos de elevadores, aquí tenemos unos grandes muros y luego los muros orientados en una misma dirección para permitir la vista, quizás digo yo, hacia lo que sea que el mercado te pide. En este proyecto en particular se incorporó este elemento y este elemento en la dirección contraria, ¿verdad? En la dirección de esto y en la dirección de esto. Por otras razones no se pudo hacer acá. Sin embargo, ¿qué sabemos de esto? Si yo tomo un eje aquí, horizontal, este elemento tiene una gran rigidez. Y si además de esa rigidez, momento de inercia, teorema de eje paralelo y todas esas cosas aburridas, aquí, mucha rigidez. Además tiene los muros orientados en esa dirección. Pero si yo tomo un eje aquí y busco entonces la rigidez o el momento de inercia de esta figura, es baja. Y probablemente el momento de inercia respecto al eje vertical sea 10 veces menos que el momento de inercia respecto al eje horizontal.
debido a que no hay brazo. Entonces, esa es una debilidad de la estructuración. ¿Por qué razón? Porque podemos tener edificios con una gran rigidez en una dirección, pero muy débiles en la otra dirección. Y eso hacia adelante impacta la respuesta dinámica del edificio. Y es lo que te lleva entonces a estar pensando qué podemos hacer para controlar aceleraciones, velocidades. Entonces, esto no es fácil de cambiar. No crean que yo estoy seguro que el concepto está. El tema es que esto intersecta decisiones de venta y de mercado. Yo sé, pero hay que buscarle la forma para ver de qué manera, entendiendo esto, yo puedo darle un poco más de rigidez en la otra dirección al proyecto. Tiene una ventaja este proyecto. Tiene 30, 50 versus 12, así que la relación de aspecto anda alrededor de 2.5, muy buena, ¿verdad? Así que en los análisis que hicimos, nosotros terminamos, obviamente, esto es después de muchos ciclos de análisis, incorporando un outrigger aquí, una viga de gran profundidad, conectando este muro con este, acoplándolo. También en esta dirección, aquí hay otro outrigger, ¿verdad? Y acá colocamos unas vigas para tratar de balancear un poquito los movimientos torsionales. La esperanza era que a pesar de que estos están orientados en esta dirección, diera algún tipo de, obviamente, pensando en la dirección predominante del sismo, también cogiera componentes que agregaran a la rigidez en la otra dirección. Aquí hay un modelo, aquí están los outriggers. Los outriggers es un muro que te interrumpe la circulación. Entonces aquí se incorporó una abertura, que es una puerta, ¿verdad? Una abertura con una puerta, eso debilita el outrigger, lo debilita. Lo hace más flexible, además de que te crea otras situaciones. Pero al final nosotros propusimos e hicimos cosas para poder resolverlo. Aquí hay una vista de la abertura esta, ¿verdad? Y lo que hicimos fue proyecta el outrigger por debajo de este nivel lo necesario, porque este elemento que está arriba y este que está arriba en esa sección es responsable por trasladar toda la fuerza que el outrigger transmite, horizontales, flexión y cortante, entre los dos segmentos del outrigger. Bien. Habiendo hecho muchos ejercicios, nosotros propusimos colocar, ¿verdad?, estos dos outriggers. Aquí tiene un ejemplo de cómo el efecto del outrigger tiene en la respuesta lateral de los desplazamientos relativos entre pisos del edificio. Si el outrigger es eficiente en una dirección, tiene la rigidez suficiente, ese outrigger impacta el desplazamiento lateral del edificio y te produce esta reducción en tus derivas o ladeo relativo. Esto es lo que permitía el código, ¿verdad? Y nosotros estábamos bastante más allá. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero ¿por qué no liberas un poco de estructura y acercas esto un poquito más? Porque estamos caminando todavía a solo controlar el desplazamiento y después te vas a enfrentar a las aceleraciones y todo lo demás. Así que no hay que hacer eso. Hay que esperar dar el primer ciclo para entonces tomar esa decisión y no alegrarse tanto aquí. Observen esto, 6:71 y 7 segundos, ¿no? Entonces es un periodo que puede parecer grande a muchos, realmente a mí no me parece así, pero bueno. Y esta es, teniendo ya, como dije, una propuesta que es razonable para mí, lo llevamos al ensayo de túnel de viento BRE en UK. Y esta fue la respuesta para diferentes direcciones, ¿verdad?, del viento. El permitido según el criterio era este nivel para 10 años de aceleraciones y esto fue lo que nos dio como resultado el proyecto. No tiene mucha estructura el proyecto, pero el proyecto está rodeado de edificios. Yo creo que hay varios argumentos. Está rodeado de edificios, no está expuesto a terreno abierto. Claro que él sobresale, es alto, hay un impacto ahí, pero hay temas muy específicos que se alinean con el beneficio que tiene la ubicación y la orientación del proyecto. Eso ayudó, a mi juicio. Acá está también para 10 años en una dirección, ¿verdad? Para vientos en una dirección y para vientos en la otra dirección, que eran direcciones predominantes.
Entonces esta es una historia dependiendo de la dirección, cuánto eran las fuerzas totales acumuladas en la dirección Y y en la dirección X, parte de la información, y también los momentos torsionales, cómo variaban dependiendo de la dirección, es parte de la información que se nos dio. También se nos da de esta manera o en forma de tablas reglas de combinación para combinar diferentes fuerzas que vienen en diferentes direcciones y de alguna manera diseñar para una envolvente que al final del día es probabilística, ¿no? La probabilidad de que se den todas esas situaciones en una dirección dada. Entonces, aquí tienen lo que les mencioné, de la parte superior del outrigger, la parte inferior. Este es un ejemplo del detallado del outrigger en donde él es sólido, pero aquí por donde pasaban estas fuerzas, debido a la gran cantidad de corte que se daba aquí, tuvimos que incluir un elemento de acero para poder, porque la sección no daba en concreto para tomar los cortantes que se producían ahí. Así que eso fue lo que decidimos, y aquí hay algo muy interesante. Miren, el proyecto migró desde una condición a otra, por las razones que sean. Pero las fundaciones de este proyecto, las pilas, fueron construidas con las primeras versiones del proyecto, construidas. Entonces, cuando el proyecto se modificó en altura y peso y lo demás, ya teníamos los pilotes. Entonces, cualquiera llegaba ahí en construcción y miraban el tamaño de esto, dirían, oye, ¿quién fue el loco que diseñó eso? ¿Qué pasa? El edificio tiene puntos donde se concentra una gran cantidad de esfuerzo, por ejemplo, en el core central. Gran cantidad de esfuerzo, de volteo, corte y demás. Pero la huella del edificio es muy amplia. Entonces, cuando corrimos el análisis de fundación con un bloco más delgado, había gran concentración de fuerza en los pilotes alrededor del core y los pilotes no resistían. Entonces, ¿cómo podía yo hacer para activar ese pilote que estaba ya a 20 o 30 metros? Migrar de un bloque flexible a uno rígido. Y empecé a subir. Y cada vez que subíamos, mirábamos cómo se reducía la pila aquí y cómo se reducía el que estaba allá a 30 metros. Eso fue lo que determinó el espesor del bloque. Ahora bien, hay otro elemento. Aquí, en esta zona de aquí, debido a que por ese elemento bajan una gran cantidad de fuerzas laterales, se dan unas rotaciones, unos momentos muy grandes. Entonces nosotros teníamos que analizar todo lo que dije los pilotes, pero también mirar la rotación de la base del edificio para que aquello que yo hablaba, una pequeña rotación en 220 metros significa 1 metro de desplazamiento, antes de que sople el viento. Entonces, teníamos que controlar eso también. Y fueron discusiones muy académicas, en donde yo aprendí mucho también con el ingeniero Celso Prate, se llama, no sé, con él. Y tratando de encontrarnos los dos, uno desde el punto de vista geotécnico y otro desde el punto de vista estructural. Y yo digo, no, yo necesito esto, yo necesito esto, yo necesito esto, porque eso es lo que me está dando. Usted dígame si el pilote aguanta o no aguanta con esta fuerza, con esta fuerza, con esta fuerza, ¿no? Así que ahí nos encontramos y al final fue la solución. Esta experiencia no es común en estos proyectos, no es común que se den cambios como ese habiendo tenido ya la fundación. Bien, aquí está el bloco, ¿verdad? Y recuerdo que el diseño del concreto fue hecho tal que fuera continuo el vaciado, y cuando había tiempo entre vaciado y vaciado, ¿verdad?, en jornadas distintas, el concreto tenía las propiedades de que él no se endurecía. Quiere decir que el concreto que llegaba al siguiente día se incrustaba dentro del concreto blando todavía y se integraba sin crear juntas. Eso ayudó a no tener que tener espigas de corte por flexión en este proyecto. Muy bien. Entonces, este es Yache House, ¿verdad? Esta es la planta. Nuevamente el mismo concepto. Aquí, cuando lo corrimos con la arquitectura que nos dieron,
el proyecto sencillamente se fue con un periodo excesivo. Entonces nosotros rápidamente dijimos, ¿cuánto tengo que incrementar la rigidez para traerlo acá? Aquí está 89% en una dirección, 30% en la otra dirección. ¿Cómo haces eso? Ahí es donde tú seleccionas el sistema estructural, que es más eficiente para ganar la rigidez que necesitas en un momento dado. Se hicieron análisis estimados analíticos todavía sin el túnel de viento de más o menos para entender cómo era la respuesta a aceleraciones. Obviamente estaban bastante fuertes. Aquí está el esquema de los outriggers, ¿verdad? De 0.80 a 1.20 por 4 metros. Este es el modelo de los outriggers. Y esta es la respuesta que conseguimos luego bajando a 8.5 segundos y 7 segundos el proyecto. El túnel de viento luego cuando lo corrimos, esto fue los resultados que nos dio. Aceleraciones pues que están dentro del rango. En las dos torres, aquí tenemos dos torres y una obviamente afecta a la otra. Así que estos análisis se hicieron. También se nos dieron las combinaciones de los factores de combinación de fuerzas dependiendo del ángulo de acción de la fuerza. Aquí están los outriggers y en Yache House. Me está diciendo que el tiempo se acabó o tenemos 5 minutos. Yo en 1 lo termino. Este es bioma. Este es bioma, 263 metros, una relación de aspecto de 66 pavimentos, 5 subsolos allá enterrados, una plataforma de 6 niveles y aquí está la torre, con una esbeltez muy grande y con una cantidad de carga y en temas de voladizo y jardinería. Aquí está los subsolos, ¿verdad? Ya el subsolo permite que encontráramos la roca sana allá abajo. Entonces, hacemos los subsolos, el costo del muro de contención y de esa construcción adicional lo pagan los espacios que se venden cuando hacen los sótanos. Quiero decirle que el nivel del mar está aquí a 2 metros de profundidad, así que nosotros manejamos el nivel freático y diseñamos la losa de fondo para su presión hidráulica, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienen pues las alturas y demás. Esta es la planta del subsolo, típico. Y esta es la planta de la plataforma. Aquí nosotros introdujimos una junta, una separación estructural aquí, porque había mucha rigidez acá y acá no se nos permitía buscar rigidez. Entonces lo separamos y resolvimos esto con pórticos de momento y esto con muros de corte. Aquí está la ubicación de los outriggers que van a ver. Y estas columnas de aquí que encierro en rojo son columnas que tuvieron que ser revisadas para acortamiento axial, ¿verdad? Por el cambio de rigidez que yo mencionaba. Observen esto, tiene 76 metros por 14 metros. Y toda la torre tiene 135 metros de largo por 60 y algo de ancho, no lo anoté ahí. Hicimos mucho análisis, como siempre toca hacer, hasta que dijimos, oye, aquí hay 2 o 3 soluciones que son las que nos están funcionando. Vamos a colocar estos niveles de outriggers aquí. Fuimos controlando observen, en el eje Y, 13 segundos lo bajamos a 9.70, ¿verdad? Fuimos bajando la respuesta. Aquí, esta es una gráfica académica, ¿verdad? Pero de mucho interés. Cuando usted tiene una estructura muy flexible, con 1% de amortiguamiento, su desplazamiento no cumple. Digamos que el cumplimiento está aquí, no cumple. Entonces usted tiene varias maneras de aportar a la solución. Una, mantengo el amortiguamiento y viajo por aquí aumentando rigidez hasta llegar al punto de control. ¿Qué pasa? Llevar 11.5 a 9.5 tengo que incluir rigidez. Yo me puedo venir por aquí y decir, voy a dejar mi rigidez como está y aumento amortiguamiento. Al aumentar amortiguamiento encuentro cuánto amortiguamiento tengo que añadirle al edificio para entrarlo en cumplimiento para deflexiones. Esto no es aceleraciones todavía, esto es en la parte inicial. A veces la solución es esta, otra vez es esta y otra vez es la combinación de ambas.
También hicimos análisis de estimaciones analíticas de lo que podrían ser las aceleraciones y entramos al túnel de viento, ¿verdad? Con RWDI. Aquí está la maqueta, aquí está la respuesta. Observen que para diferentes periodos de ocurrencia, nosotros estamos muy por debajo de lo que es el criterio para edificios residenciales a 1 año de periodo de retorno y a 10 años también. Bastante cerca aquí en el caso de 1.5% y lo hacemos para diferentes amortiguamientos. Aquí tienen unas gráficas de sensibilidad que nos provee, en lo que yo decía, asesoramiento, nos provee RWDI, porque el proyecto cuando empieza, como yo les dije, empieza en algo y después migra. Este proyecto migró bastante y yo tuve que aumentar el periodo, tuvo que aumentarse el periodo, pero con la información que nos entregó RWDI, yo dije, bueno, mi periodo se aumenta hasta acá. Si aumento amortiguamiento, estoy bastante bien, pero si no lo hago, todavía estoy bien. Aquí está. Ahora, si aumenta la masa, que efectivamente sucedió, la masa aumentó, pero la masa en este proyecto lo que hacía era ayudarlo, ¿verdad? Entonces, con esta curva de sensibilidad, mi proyecto migró de aquí hasta aquí. Sin embargo, fue necesario ajustar las propiedades dinámicas y resometer al túnel de viento, como yo les decía. Aquí están los outriggers. Estamos acostumbrados a los outriggers de concreto. En este caso lo hicimos de acero. ¿Por qué razón? Porque aquí, alrededor de los muros de corte va un pasillo y el cliente quería vender todos estos espacios, como es lógico. Y con un outrigger de concreto, eso se hacía inmanejable. No teníamos cómo conectar al chergol. Entonces hicimos estas armaduras, ¿verdad? En 4 puntos, en 3 alturas distintas. Aquí están. Realmente lo único que necesitábamos activar era la carga axial. Con la carga axial que se genera en las columnas, entonces se contrarresta el momento, se cambia la curvatura y uno de esa manera controla la respuesta. Muchas gracias. Alô? Ficaríamos a noite toda ouvindo, né, essa brilhante explanação. Muito obrigado. Convido o nosso presidente da área a entregar ao ilustre palestrante um recado. Pequeno regalo. Aqui para tirar foto.